a propósito de la situación que estamos viviendo, de la liberación de restricciones y aún a esta hora la falta de un decreto gubernamental o de las recomendaciones del comité de crisis que se anunciaron. Vamos a hablar con el doctor Marcelo Riera, que es asesor COVID del rectorado de la Universidad Nacional de San Luis. Eh, Hay, como les dije ayer, cierta desorientación sobre cómo proceder y pareciera que lo que hay que hacer es ser prudente y mantener algunas de las disposiciones que aprendimos durante todo este tiempo de cuidados. Doctor Marcelo Riera, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué dice Mario? Buen día. Buen ¿Cómo anda? día. ¿Cómo Saludos. ve la situación actual y qué análisis hace de los anuncios gubernamentales, tanto nacionales como provinciales, doctor? Bueno, en principio la situación epidemiológica, si uno analiza desde el comienzo de la pandemia, por allá por marzo del 2020, tenemos números privilegiados en torno a los contagios. No es menos cierto de que esos números están acompañados a un número bajo de testeo. Y tenemos dos eventos, podría decirle, que han sido de reciente ocurrencia. El primero es el acto electoral del 12, que por cierto se llevó a cabo con medidas en muchos establecimientos muy correctas, con el gran trabajo de las distintas fuerzas que acompañaron ese día, tratando de mantener esto que usted recién marcaba, la distancia, el barbijo y las medidas de higiene de manos. Pero hay otro evento reciente que creo que va a haber que mirarlo muy de cerca, por lo menos en estos próximos días, digo, hacia el martes próximo y de allí 7 días más, que es lo que ha ocurrido recientemente a propósito del Día del Estudiante. Ajá. Diría que son técnicamente dos tormentas que debemos pasar, porque en la primera sí hubo medidas de control, elecciones, y en la segunda no hubo absolutamente ni una sola medida, no es que hubo alguna, no hubo ninguna. Y lo tercero que creo muy importante destacar, que debemos desterrar el concepto del que tiene tos, tiene congestión nasal, si de síntomas típicos de esta época en San Luis, ventosa, con cambio de estación, y que le atribuyamos todo a la alergia, porque son síntomas que están dentro de la definición de caso sospechoso para COVID-19. Digo, resumiendo, si nosotros no seguimos testeando, no seguimos buscando, y por ende desterramos las medidas que, siendo económicas a punto tal que prácticamente es insignificante el costo, Ajá. barbijo, distancia, ventilación, sanitización, y le agregaría la quinta, que es tiempo de ocupación. Claro. Si seguimos entendiendo que esto ya no sirve más, y probablemente lo que la Argentina hoy tiene como provincias con circulación focalizada de la cepa delta, podemos llegar a tener algún problema de cara al futuro. Si somos prudentes, palabra que también lo escuché que utilizó recientemente, creo que vamos a poder ir liberando progresivamente, como se pretende hacer, y coincido en ello, pero sin marcar un día como el fin de la pandemia. Eh, Me eh, parece que ahí está un punto que hay que discutirlo, pero hay que discutirlo seriamente, no hay que discutirlo arrebatadamente, Mario. ajá. Doctor, dos cosas. Primero, le pido que me reitere el concepto vinculado con estos síntomas que solemos presentar las personas y que usted dice que son muy de la época nuestra, como la congestión nasal, la tos, etcétera, etcétera, y que solemos atribuir
precisamente a la cuestión estacional que genera ciertas alergias. ¿Qué recomienda usted concretamente? La definición de caso sospechoso quiere decir aquel paciente que tiene un conjunto de síntomas, que lo voy a describir a continuación, permite a la persona decir, tengo que ir a hisoparme. Es decir, si me encuentro con 2 o más de estos síntomas que voy a mencionar, debo realizar un test. Ujú. El primero, seguimos con la famosa febrícula, 37,5 o más. El dolor de garganta, si uno tiene febrícula y dolor de garganta, ya tiene 2. Listo, hay que hisoparse. Si tiene febrícula o tos y dolor de garganta, no necesariamente una febrícula, hay que ir a hisoparse. Si Ujú. tiene congestión nasal, síntomas respiratorios como de una alergia, se le agrega la tos, también tiene que ir a hisoparse. Si no tiene ninguno de estos, pero perdió el olfato y tiene solamente un síntoma ahí, pérdida de olfato, listo, a hisoparse. Es sencillo, ahí sí el síntoma de pérdida de olfato solamente se necesita ese único motivo para realizar el test. Si nosotros no salimos a aclarar a esto, Mario, empezamos a escuchar en la población lo siguiente, y seguramente a ustedes les debe haber ocurrido también con amigos, familiares o personalmente. Tomé frío, me congestioné y ese es el motivo. O el cambio de clima me congestionó la nariz, sí tengo tos, 3, 4 días de tos, y ya se va a pasar. Van y compran un antitusivo, que dicho sea de paso son de venta libre, o en su defecto algún descongestivo, que dicho sea de paso también son de venta libre. Entramos en el círculo muy común de la Argentina de la automedicación y pueden ser potencialmente pacientes COVID que están circulando y que debieron asistir a un centro de testeo para lograr determinar si tienen la enfermedad o no. ¿Usted sostiene, doctor, que el nivel de testeos, por ejemplo, ayer 1432, es bajo? Y cuando veníamos con 3.000, 3.500, sí, Ujú. tenemos menos del 50%, porque no solo hay un nivel bajo, pero también es cierto que hay casos que son bajos sobre el número de testeos, pero no obstante ello, con estos 2 eventos que yo acabo de señalarle, que han ocurrido recientemente, y hay que poner ciertamente el foco ahí. ¿Quién dice que alguno de esos chicos que fueron a pasar un merecido Día del Estudiante, pero que lo tendrían que haber hecho en otro contexto de seguridad, no puede haber contagiado un número de sus mismos compañeros sin ninguna intencionalidad? Porque yo creo que a esta altura de la pandemia no vamos a andar buscando quién es el culpable. Claro. Creo que la responsabilidad es estrictamente sanitaria, y la responsabilidad sanitaria, por lo menos yo entiendo acá que la tiene, a ver, no sé quién la tiene el gobernador, la tiene un comité de crisis, no lo sé. Creo que se ha perdido ese norte. Entonces eso preocupa y mucho, y creo que es responsabilidad de mirarlo de cara por lo menos los 14 días que tenemos por delante. Doctor, buen día. Javier Omi lo saluda. ¿Qué dice Javier? ¿Cómo va? Buen día. Un gusto. Eh, en relación a esta situación epidemiológica que se está manejando y con lo dicho por la ministra de Salud de la Nación hace unos días atrás, cuando se tomó esta medida de eliminar el uso del barbijo en la vía pública, eh, ¿estamos lejos o hay menos probabilidades de que se instale finalmente la variante Delta? ¿O qué posibilidades hay a partir de todo esto y más ahora que se habilitan ya todas las restricciones que había? Posibilidades hay, el punto está que en los lugares donde ha circulado y donde se
informó incluso la circulación comunitaria quedó focalizada, es decir, lograron identificar rápidamente a los famosos contactos estrechos de los positivos de variante Delta y quedó circunscripto ahí. Eso es lo que se denomina circulación comunitaria focalizada. Distinto es una cuestión masiva cuando uno ya comienza a tener un número significativo de casos. Hemos tenido quizás la suerte, podría decirle, que en los distritos donde esto ha ocurrido y tienen un sistema de salud realmente bastante sólido, con un ejército de gente en la calle buscando y testeando. Llámese Cava, llámese Córdoba, llámese Tucumán, Mendoza, Santa Fe y provincia de Buenos Aires, que es lo que informaron casos de circulación Delta. En algunos, como dije recién, focalizada, en otros casos importados. Creo que habiendo manejado muy bien los casos de esta forma, se hace mucho más difícil que los casos se transformen en una circulación masiva. Es muy importante lo que usted acaba de decir en relación a la doctora Carla Bisotti, porque no es que del 1 de octubre en adelante el barbijo desaparece. La medida señala que desaparecen los espacios abiertos y en aquellos donde el número de personas ciertamente se circunscriban a una burbuja, es decir, entre ellos se conozcan o en forma individual. No lo hace desaparecer en los lugares cerrados, todo lo contrario, va a seguir siendo obligatorio y debiere ser así, en los lugares donde hay conglomerado, y también se respetan 3 aspectos. El de la ventilación en los cerrados, se sigue manteniendo el concepto de la distancia, y se habla del porcentaje de ocupación, que ese dato también es interesante, y yo le agregaría, como dije al comienzo, el del tiempo. Cuando uno reduce el tiempo de ocupación, se ha visto que baja la probabilidad de contagio. No es que del 1 de octubre en adelante no usamos más barbijo en ningún lado. Ese es un concepto que en muchos lados lo he visto interpretado equívocamente. Sí. Va a seguir utilizándose en estos lugares y al aire libre, obviamente, va a seguir sin utilizarse dependiendo justamente de los grupos con los cuales uno esté y se junte. Y mucho se ha hablado, doctor, en estos últimos días a partir de esta medida que ha tomado el gobierno nacional y que va a replicar, ya anunció el gobierno de la provincia. ¿Era el momento para tomar esta determinación? Sí, porque los números vienen acompañando. Es decir, nosotros tenemos una caída sostenida de la curva de contagio. Si uno compara mes-mes, es decir, lo que es agosto para julio y septiembre para agosto, las caídas son realmente drásticas, son menos del 70% de contagio, muchísimo. Y la relación caso positivo sobre números de testeos tienen una situación que nos pone por debajo del 5%. Técnicamente, eso habla de no transmisión, en realidad, o de baja transmisión, o lo que se denomina transmisión circunscripta, que pueda haber algún positivo que contagie a un estrecho más conviviente. Creo que está bien la flexibilización y las medidas de cara ahora al mes entrante, porque el número acompaña, pero reitero, no significa que del 1 de octubre en adelante comenzamos a transitar como aquí nada ha ocurrido en 18 meses, y eso no es así. Ajá. Sí, que parte lo dijo el gobernador, anunció así, ¿no? Que hoy estábamos en una situación como la previa a la pandemia. Como el día anterior. El día anterior a la pandemia. El día anterior a declarar la pandemia, dijo él. Sí, voy a volver a la palabra prudencia. Claro. Porque por ahí el primer mandatario debería haber sido más prudente a la hora de
por lo menos comunicar un mensaje a un grupo que, dicho sea de paso, no está vacunado todo, y que justamente lo que estamos priorizando, aquellos que tenemos responsabilidad sobre la salud, en este caso, de cada uno de nuestros pacientes, pero también tenemos una responsabilidad sanitaria en alguna institución, en el caso mío dentro del ámbito universitario, es el cuidado, la atención, la prevención, promover estas medidas y por otro lado ser prudentes para ir tomando decisiones. Mire, doctor, hoy ha empezado a tener circulación aquí en la ciudad, se está haciendo en estos momentos esa circulación, un documento fechado ayer por la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, que ratifica todo lo que usted nos estaba explicando recién, ¿no? Porque dice que en las últimas semanas nos encontramos en una pausa epidemiológica caracterizada por un descenso sostenido en el número de casos y en el pico de contagios. Sin embargo, este escenario favorable y alentador no es sinónimo de finalización de la pandemia y sigue existiendo la posibilidad de la diseminación masiva del virus, ¿no? Es decir, los criterios técnicos evidentemente son esos, ¿no? Claro, no solo es que daría la impresión que hay incluso decisores en los ámbitos más políticos, podría decirlo. Esto lo entiende muy bien usted, Mario. Decisores en los ámbitos políticos que priorizan una situación del momento, llámese elecciones, llámese Día del Estudiante, para tomarlos como una medida que lejos está de ir en sentido sanitario, está más proactiva a conquistar a esas personas que de cara a los próximos, a un próximo par de meses, 50 días, van a tener que ir a votar también. Si la política, entiéndase como política partidaria, se introduce dentro de un escenario que nos es muy favorable sanitariamente y toma medidas en la antípoda de los sanitarios, estamos errando el norte. Claro. Si la política, bien entendida, que prioriza al otro, mantiene medidas de protección sobre la ciudadanía cuya responsabilidad la tiene, y cada uno de nosotros somos conscientes individualmente de la responsabilidad que tenemos de cara a lograr resolver esta situación sanitaria que nos ha dejado un impacto económico y social devastador, y por lo menos creo que vamos a poder ir saliendo de la manera que lo estamos haciendo y con un impacto que hemos tenido que también hay que leerlo, porque el número de muertes que hemos tenido en la Argentina y el que tenemos en San Luis es muy doloroso. Claro, es muy elevado. Doctor, muchísimas gracias por sus explicaciones. Muchas gracias, doctor. No, por favor, gracias a usted, Mario. Un saludo a todo el equipo de la radio y a toda la audiencia de Radio Universidad. Bueno, muchas gracias. El doctor Marcelo Riera, que es asesor COVID del Rectorado de la Universidad Nacional de San Luis, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. A la pausa, por favor.